Esta clase va a estar dividida en tres grandes textos que vamos a ver, tres grandes etapas. Y la primera que vamos a comenzar es algunas pautas que nos da la hermenéutica acerca de la interpretación del Antiguo Testamento. Es importante para el exegeta tener estas pautas claras a la hora de interpretar el Antiguo Testamento. Si estas pautas no se conocen o se aplican de mala forma, como veíamos en la clase pasada, podemos hacer una interpretación errónea de lo que es el Antiguo Testamento. Por ende, vamos también a crear un dogma negativo acerca de las cuestiones que nos presenta la Iglesia. Por lo tanto, tener este tipo de interpretaciones y hacer este tipo de interpretaciones en el Antiguo Testamento, sobre todo, es válido tener normas que nos da y que nos dicta la hermenéutica. Interpretación del Antiguo Testamento. Vamos a hablar aquí de una introducción acerca de la interpretación del Antiguo Testamento. Y lo primero que debemos de decir es que repetidamente y a lo largo de todo el Antiguo Testamento vamos a encontrar una diversidad de material bíblico. Mucha diversidad en cuanto a aspectos lingüísticos, literatura, diferentes tipos de teología que se va a dar en el Antiguo Testamento. Pero esto va siempre de la mano de una unidad central. A pesar de la diversidad y a pesar de lo fundamentalmente diferentes que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vamos a encontrar una unidad central que se enmarca desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, el Antiguo Testamento también lleva esta unidad. Dentro de la diversidad que nos da el Antiguo Testamento, encontramos una unidad. Pueden haber diferentes aspectos lingüísticos, como le acabo de decir. Puede haber peculiaridades que solamente están en el Antiguo Testamento y que nos narran acerca de un episodio o un hecho histórico concreto en el pueblo de Israel, pero todo se embarca en una unidad central. Estamos en la página 237 del libro de Hermenéutica. Vamos a ver la estructura histórica y teológica del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos que no es una mera colección de documentos que registran la evolución política o religiosa del pueblo de Israel. No solamente narra esos acontecimientos, a pesar que están allí presentes. Hay hechos históricos, parte de la esencia o de la creación del pueblo de Israel está registrada en el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento no solamente es eso. No solamente convergen una multiplicidad de historia o de hechos históricos que están allí narrados, ni tampoco habla de la religiosidad del pueblo de Israel, como fruto de una reflexión teológica, por ejemplo, de Moisés o de los grandes profetas del Antiguo Testamento, sino que el Antiguo Testamento se entrelaza la historia y también se entrelaza la teología. Son dos grandes ríos que van unidos por riachuelos pequeños, donde se entrelaza la historia del pueblo de Israel, su evolución histórica, pero que también va de la mano de aspectos teológicos. Y cuando yo hablo de aspectos teológicos, hablo de la relación pueblo-fe, Dios. Es decir, el Antiguo Testamento nos relata historia, porque hay textos narrativos que hablan de historia, pero esta historia va de la mano y va entrelazada con la teología. Es decir, la fe que se produce en el encuentro del pueblo de Israel con Yahvé o con Dios. Por lo tanto, en toda la estructura teológica del Antiguo Testamento vamos a encontrar una conexión que es parte del desarrollo progresivo que nos da la revelación. ¿Ya? Hay una revelación de Dios que se manifiesta a través de los escritos del Antiguo Testamento,
pero que se va dando en el desarrollo del devenir de la historia. Eso es lo que nos narra y es la estructura teológica histórica del Antiguo Testamento. Es decir, aquí no solamente está entrelazada la historia y la fe, la historia y la teología, sino que también va de la mano de la fe que produce esta relación del pueblo de Dios con el Señor, con Dios mismo. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, verdad? Por lo tanto, encontramos que la historia se entrelaza con la teología y expone estos acontecimientos históricos que sí ocurren, que sí están presentes en el Antiguo Testamento, pero que va a servir de una exposición acerca de la fe del pueblo de Israel. Es decir, cómo este pueblo se relaciona con Yahvé. Y a partir de esa relación se produce el texto bíblico. El texto bíblico entonces va a ser la producción entre dos cosas, entre el hecho histórico, que sí ocurre, y cómo ese hecho histórico es interpretado a través de la fe, transformándolo en teología. Y el Antiguo Testamento entonces se mezcla historia y teología como parte de la revelación de Dios y que finalmente se transforma en el querigma. La clase pasada les enseñamos lo que significaba querigma. Querigma, el anuncio, las buenas nuevas, el anuncio, la proclamación de la palabra. El querigma entonces es la proclamación de la palabra. Por lo tanto, historia y teología como parte de la revelación de Dios también me enseña y me sirve para proclamar. De ahí que también podamos predicar desde el Antiguo Testamento. Se pueden hacer predicaciones tanto del Nuevo como también del Antiguo. Porque el Antiguo también cumple la propiedad querigmática. También es anunciador de algo. Es un anunciador de la revelación de Dios a través de la teología y a través del hecho histórico concreto. Es decir, como dice allí un autor, aquí todo está configurado por la fe. Siempre que entendamos la fe como una respuesta a la palabra divina y no como algo que surge del espíritu humano al modo de una creación artística. No es lo que yo siento de parte del Señor, sino que la fe tiene que ver como una respuesta a la palabra de Dios que se manifiesta en el hecho histórico. Hay hechos históricos que están relatados en el Antiguo Testamento y que eso me va a producir, en primera instancia, para aprender de la revelación de Dios. En otras palabras, la teología del Antiguo Testamento me está diciendo o enseñando de que todo hecho histórico es parte de la revelación de Dios para enseñar en primera instancia a su pueblo y ahora a nosotros a través del proceso hermenéutico y de la teología que le podamos sacar al texto bíblico. Hay un hecho histórico que puede estar en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la salida de Egipto del pueblo de Israel. Eso es un hecho histórico que está en la historia. Es innegable, ¿verdad? Ocurrió. La salida del pueblo de Egipto, el éxodo, es un hecho histórico. Pero ese hecho histórico yo lo puedo interpretar teológicamente. ¿Cómo lo interpreto teológicamente? Dios, con su mano poderosa, me sacó de la esclavitud de Egipto. Estoy interpretando teológicamente el texto, el hecho histórico. Puedo interpretarlo de diferentes formas, pero yo le doy esa connotación teológica. Esa es una interpretación teológica. Dios, a través de su poder, me sacó al pueblo de Israel desde Egipto. Estoy haciendo teología ahí. Ahí estoy haciendo teología. Por lo tanto, esa teología me sirve para hacer el anuncio, el querigma. Es decir, así como al pueblo de Israel lo sacó de la esclavitud de Egipto, a nosotros el Señor lo saca de la esclavitud del pecado. Ahí estoy haciendo anuncio.
¿Sí? ¿Correcto? Sigamos. Por lo tanto, dicen los teólogos aquí que en el núcleo del Antiguo Testamento pasa desde el Génesis hasta Malaquías, es decir, incluso un poco más allá, hasta el Apocalipsis. Hay un hilo conductor. Nosotros le llamamos el hilo conductor, que empieza en Génesis y termina en el Apocalipsis. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento también está presente este hilo conductor. Y este hilo conductor no es más ni menos que la historia de la salvación con sus constantes de pecado, juicio y redención. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar siempre esta constante en la historia de salvación. El ser humano peca, el Señor enjuicia y el Señor perdona o redime. Ocurre siempre en el Antiguo Testamento. En el libro de Jueces está más plasmado que nunca. El pueblo peca, se va con creencias de otros dioses, está pasando penurias. ¿A quién levanta el Señor? A un juez. Previo, ¿cierto? Hay un juicio, lo están haciendo mal, chiquillos, pero voy a levantarle a un juez para que los redima y para que los saque del azote de estos pueblos que están allí. Pasa el tiempo, nuevamente el pueblo cae en pecado, viene el juicio y de nuevo hay redención. Eso ocurre en todas las constantes del Antiguo Testamento. Esa constante la vamos a encontrar siempre en el Antiguo Testamento. En los libros históricos, Reyes, por ejemplo, también vamos a encontrar esa constante. Pecado, juicio y redención. Es más, en el Nuevo Testamento también la vamos a encontrar. ¿Sí? También la vamos a encontrar. La mujer que es encontrada, ¿cierto?, en el mismo acto del adulterio, pecado. Va donde aquellos que la quieren enjuiciar, está el juicio. ¿Y qué hace Jesús? ¿Sí? La redime. Ni yo te condeno. Entonces vamos a encontrar siempre esa constante. Pecado, juicio, redención. Y en el Antiguo Testamento también lo vamos a encontrar. A lo largo entonces del proceso histórico se mantienen estas constantes que conviene subrayar, pues además de dar cohesión y continuidad a los elementos del Antiguo Testamento, hacen resaltar la singularidad de la teología veterotestamentaria. Vetero es una palabra que significa antiguo, como los veteranos. ¿Sí? Como los veteranos son antiguos. Veterotestamentaria habla de la teología del Antiguo Testamento. Es una palabra técnica. ¿Sí? Por lo tanto, a lo largo del proceso histórico se mantienen estas constantes. Los vamos a encontrar siempre en el Antiguo Testamento. Dentro del texto aparece en múltiples ocasiones la palabra revelación progresiva, esta frase de revelación progresiva. Y quise ponérsela aquí para que pudiéramos entender este concepto teológico. ¿Ya? Porque se pueden encontrar con la palabra y a lo mejor no van a entender lo que significa la revelación progresiva. Básicamente la revelación progresiva enseña que Dios se ha revelado a sí mismo y su voluntad, Dios se revela a sí mismo y su voluntad en las Escrituras con una claridad cada vez mayor a medida que éstas eran escritas. Mientras más yo avanzo en el tiempo, hay mayor claridad acerca de cuestiones teológicas. Es decir, la revelación de Dios no se da en un minuto concreto, sino que se va dando en la revelación, en la historia, en los años. Mientras más cercano a Jesucristo, mejor es la revelación. ¿Se entiende este concepto, cierto? ¿Sí? Dice, por lo tanto, Dios revela conocimiento de una forma progresiva y creciente a través de la Biblia, desde el tiempo más antiguo hasta el tiempo más reciente, consumada la revelación total en la figura de Jesús. Se va dando en el tiempo. Yo le traje dos ejemplos, o sea, dos versículos
que está allí presente la revelación progresiva. Por ejemplo, Deuteronomio 6:4 dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero después en el Nuevo Testamento encontramos a Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estos dos versículos es revelación progresiva. ¿Por qué es revelación progresiva? Porque en Deuteronomio se nos presenta a Jehová Dios como uno. Pero en el Antiguo Testamento hay una revelación progresiva, hay una perfección del concepto, se va perfeccionando en el tiempo, y nos está diciendo, sí, es verdad, es uno, pero está dividido en tres partes. ¿Sí? Entonces es una revelación progresiva que se va dando en el tiempo a través de la Escritura. Y va a estar presente desde Génesis hasta el Apocalipsis, teniendo la revelación total en la figura de Jesucristo. Mientras más cercano al Nuevo Testamento, mejor es la revelación. Por lo tanto, hay conceptos en el Antiguo Testamento que todavía no están acabados o no están perfeccionados completamente. Ejemplo, muchas veces en el Antiguo Testamento se habla del ángel de Jehová. ¿Han escuchado, cierto, hablar del ángel de Jehová? El ángel de Jehová estuvo allí con su espada y le rendieron tributo y se arrodillaron, y el ángel de Jehová estaba en medio de la zarza. Ese concepto tiene que ver con la segunda persona de la Santísima Trinidad, que todavía no estaba encarnado. Por lo tanto, la revelación progresiva habla de este ángel de Jehová que se va dando en el tiempo y que después se encarna, según Juan, en la persona de Jesús. Por lo tanto, allí también hay revelación progresiva. Lo van a encontrar en el libro de hermenéutica para que sepan de qué se trata este concepto. Aspecto de la teología del Antiguo Testamento. Cuando usted quiera hacer hermenéutica o quiera interpretar un versículo del Antiguo Testamento, tiene que tener claro estos conceptos. Son conceptos que el intérprete tiene que tener mucha claridad a la hora de poder interpretar el Antiguo Testamento. ¿Ya? Son conceptos básicos que el alumno de teología debe saber a la hora de interpretar un versículo bíblico, sobre todo del Antiguo Testamento. Primero, el monoteísmo radical. Monoteísmo radical. El Antiguo Testamento da por sentado que hay un solo Dios. No hay más dioses. Es un solo Dios, creador, invisible, trascendente y superior en cuanto a señorío sobre todo. Dios no está sujeto a la naturaleza, ni a sus siglos, como por ejemplo los dioses de Egipto. Estaba el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la lluvia, el dios de las cosechas, el dios del amor, el dios de la guerra. Habían dioses por doquier. El Antiguo Testamento dice que hay un solo Dios y que es Dios el que crea todas las cosas. En el concepto filosófico griego se habla de una figura que se llama demiurgo. El demiurgo es un ente creador que es capaz de crear todas las cosas del universo y la tierra, pero que depende de un Dios mayor. Eso es un demiurgo en la filosofía griega. ¿Ya? Es decir, hay un ente creador, como Jehová, por ejemplo, pero no es el único Dios, sino que depende este demiurgo de una entidad mayor, de un Dios supremo. Eso es la filosofía griega. En la filosofía hebrea del Antiguo Testamento, Dios es el creador de todo. Lo da por sentado desde el primer versículo. ¿Qué dice Génesis 1:1? Y creó Dios los cielos y la tierra. Basta con eso, porque con ese versículo la teología del Antiguo Testamento me dice que Dios es el creador, que es invisible.
que es invisible, que es trascendente en el tiempo, es decir, que no tuvo inicio y que no tiene final. El universo sí tiene inicio, la tierra sí tiene inicio, pero este Dios creador no tiene inicio y no tiene final, es trascendente por lo tanto, y es Señor de todo lo creado, está por encima de todo. Cuando usted tenga que interpretar un verso del Antiguo Testamento, tiene que tener claro este concepto. En otras palabras, la naturaleza no controla a Dios. Dios controla la naturaleza. Ese concepto hay que tenerlo claro, porque otras religiones antiguas, como la egipcia, por ejemplo, o la babilónica, le daban un poder, una connotación especial a la naturaleza. Es decir, cuando llegaban las lluvias, ellos lo asociaban al Dios de la lluvia que había mandado la bendición, según el ciclo de la naturaleza. Pero para la teología del Antiguo Testamento no. Dios es Señor de todo esto. Y así, por ejemplo, nos narra cuando hay sequía. Y manda al profeta a decirle que ya no va a haber más sequía. Es decir, Dios controla la naturaleza. Él sabe cuándo llueve y cuándo no llueve. Cuando hay sequía y cuando para la sequía. No por un acto natural de la naturaleza, valga la redundancia, sino que es un acto de voluntad divina. Es soberano. Ese aspecto está en todo el Antiguo Testamento. Es soberano. Él sabe cuándo hace llover y cuándo deja de llover. A Josué le dice, no hay problema, te alargo el día. Es impensado para los egipcios que un Dios haga eso. Pero el Señor es soberano incluso sobre el tiempo. Alarga el día. ¿Y lo alargó? Para nosotros a través de la teología, sí. Porque es una interpretación que nosotros le damos a ese texto histórico. Entonces ahí entra la cuestión de que si verdaderamente existió o no existió, y hay mucha material y literatura en la internet acerca de si efectivamente ocurren estos milagros. Pero para el intérprete serio de hermenéutica, claramente son relatos históricos basados en hechos que efectivamente ocurrieron. Porque la Biblia no enseña hechos históricos, como le acabo de decir, basados en estos episodios acerca del pueblo de Israel, sino que se interpreta a través de la fe. A través de la fe. Entonces, si usted tiene fe y cree en el primer versículo de la Biblia, Dios creó los cielos y la tierra, también esa fe le sirve para creer que Dios también alargó el tiempo. ¿Sí? O que Dios le dijo al profeta que anunciara que iba a llover, que se acababa la sequía. También, porque se interpreta a través de la fe. Entonces, hermano Eladio, nosotros podríamos decir, como cristianos, que hoy día no existe el cambio climático. Podríamos decir que, o decimos que la voluntad de Dios, la voluntad soberana de Dios sobre la tierra. Claro, sin duda. Sin duda, porque si usted lo enmarca en todos los acontecimientos que hemos estado pasando, no es más ni menos de lo que ya está escrito en la Biblia. No, porque hoy se le pone un nombre. Hoy se dice, pero no se le atribuye nada que Dios está haciendo cosas a nivel climatológico, nivel tiempo, nivel todo. Es que esas son interpretaciones que el ser humano le da para poderle dar una explicación científica al tema. Claro. Pero si usted lo interpreta a través de la fe y se va a la Biblia, está escrito ya todo esto. Y era lo mismo que estaba diciendo, Dios tiene el control en las cosas. Dios tiene el control de todo. Es decir, si yo interpreto mi fe a través del texto bíblico, le voy a decir, ¿sabe qué? Esto tiene un tiempo de fin. La tierra tiene tiempo de caducidad. Tarde o temprano va a terminar el tema. ¿Sí? Por ejemplo, mi fe me hace creer eso. O sea, yo podría decirle que Dios, cuando se produjo un derrumbe, un diluvio por agua, Dios mató 40 personas. En ese sentido, hay que tener cierto cuidado, porque hay
temas que efectivamente son parte de la voluntad de Dios y también parte de la voluntad humana que vive en estado frecuente de pecado. ¿Ya? Y que son necesarias. Hay un tema que se llama acerca de la voluntad de Dios, que es permisiva, que permite ciertas cosas que ocurran dentro de la Tierra, dentro del planeta, por llamarle, para dar ciertas lecciones al hombre acerca del comportamiento que éste tiene y que todo nos lleva a lo que ya está escrito, que efectivamente va a haber un final. Por lo tanto, el cambio climático, los desastres naturales, los ciclones, los terremotos y que muere gente que no debiese morir, efectivamente es parte también de la voluntad de Dios que ocurran estas cosas. Es así. Y en el Antiguo Testamento encontramos muchos episodios también que ocurrieron. Están ahí, está plagado. ¿Ya? Entonces, hay ciertos cuestionamientos que a nosotros nos puede parecer poco cristiano. Es un Dios poco cristiano, de repente vamos a decir. Sí, es un Dios poco cristiano, así ¿cómo permite todas estas cosas? Pero no hay que mirarlo desde el punto de vista puntual, sino más macro. ¿Ya? Básicamente, cuando hablamos de fe, entonces, hablamos de que la fe tiene que estar plasmada o tiene que estar puesta sobre esta roca que es inamovible, que significa que hay muchos eventos que ocurren o que ocurrieron en el Antiguo Testamento y que ocurren en el día de hoy que escapan a nuestra razón, que escapan a la razón humana. Por ejemplo, también el tema del diluvio. Muchos dirán, se cerraron las puertas del arca y mucha gente que estaba en aquel entonces murió, excepto los que estaban dentro del arca. Pero debemos de pensar desde el punto de vista de la fe, que todo lo que hace Dios es bueno. Y hay un plan y hay un propósito que a veces no es alcanzable por nuestro raciocinio. Entonces, de esa forma usted también se puede explicar muchos acontecimientos que pueden estar ocurriendo en el día de hoy y que claramente a lo mejor son muy penosos, muy tristes, pero desde el punto de vista de la fe se pueden lograr entender. Si miramos a este Dios que es parte de la historia del hombre, partiendo del Antiguo Testamento. Dios es el Señor de todo esto. Y con eso a mí yo creo que es más que suficiente. O sea, entrar en aspectos científicos acerca de... Claro que sí, seguramente hay un tema cíclico, hay un tema de las plaquetas que está conformada la Tierra, que producen los terremotos, hay un sinfín de cosas que ocurren dentro de las corrientes marinas que producen los huracanes. Es parte de todo el tema que fue desde la creación de Dios. Y el científico lo que hace es explicar el tema científicamente. Pero para mí, hombre de fe, es Dios en todo, ¿no? Pues el Señor creó todo y lo creó de esa forma. Lo que ha tratado de hacer el hombre es descubrir cómo lo hizo. Nada más que eso. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento existe el monoteísmo radical. Mono significa uno, no van a pensar que son los monicacos. Monicacos, no. Mono, uno, teos, Dios, un solo Dios, radical. No hay más que un solo Dios. Y viene acompañado de la religiosidad ética. Religiosidad ética. Es decir, este Dios es diferente a los otros dioses. A los dioses de Babilonia, a los dioses egipcios, a los dioses griegos, a los dioses romanos, porque es el único Dios a través de la historia que se preocupa de la conducta humana. Es decir, la fe en Él tiene que provocar un cambio de conducta en el ser humano. Los otros dioses no son así. De las comunidades paganas, por lo menos, no. Ninguno. Solo el Dios que se revela en el Antiguo Testamento es capaz de darme una ley, no para condenarme, sino para que me regule la conducta. Y al pueblo, cuando se le entrega esta ley en el Éxodo, ¿cierto? En el Sinaí, no es para condenarlo, sino es para
conducirlo acerca de cómo se iban a convertir desde un pueblo en una nación. ¿Ya? Por lo tanto, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar credo, culto a Dios, que regula la conducta humana. Las leyes entonces están para eso, para regular la conducta humana. Y encontramos la concepción teológica de la historia. La sucesión de acontecimientos no es contemplada en el Antiguo Testamento como un desarrollo fortuito. Es decir, los hechos históricos no ocurrieron por al azar. No ocurrieron porque algo fortuitamente pasó y ocurrió lo que ocurrió, sino que está determinado por la libre soberanía de Dios. Todo es parte de un plan divino. Desde el Antiguo Testamento, la primera palabra del Génesis, todo es parte de un plan divino. Nada en el Antiguo Testamento de los hechos históricos ocurren azarosamente, sino que es todo parte de un propósito. Y esto usted lo puede llegar también a la vida de hoy. Y todos predicamos en cierta medida que las cosas que me pasan a mí no son porque consecuencia de algo o por la fortuna, es porque Dios tiene un propósito conmigo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento ocurre lo mismo. Toda la teología del Antiguo Testamento tiene que ver con esto. Dios está presente como soberano y libre en todos los hechos. Volviendo, por ejemplo, el episodio o el texto de la salida del pueblo de Israel. No es al azar que ocurren las plagas. Había un propósito detrás porque ocurrieron las plagas. ¿Ya? Por lo tanto, siempre Dios tiene un propósito en cada evento del Antiguo Testamento para enseñar parte de la revelación que Dios nos da. Esos tres aspectos de la teología del Antiguo Testamento tienen que estar siempre incorporados a la hora de hacer nuestra interpretación bíblica. Monoteísmo radical, religiosidad ética y concepto teológica de la historia. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Todos los eventos están concatenados y sujetos a la voluntad de Yahvé. Enlazados. Concatenados o enlazados con la premisa de causa y efecto. Es decir, algo es causante de ese episodio histórico que causa un efecto sobre ese episodio histórico. Pero esos hechos están concatenados a la soberanía de Dios. Dios se está revelando a través de ese hecho histórico y me quiere enseñar algo. Eso es lo que está diciendo ahí. Todo es parte de la voluntad y del propósito de Dios. Desde la caída del pecado, desde Adán, hasta los múltiples episodios en que el pueblo de Israel se va apartando del pacto, hasta llegar en la figura de Jesús. Eso es todo parte de un plan. En la teología del Antiguo Testamento es así. No hay otra interpretación porque es parte de lo que el intérprete aquí, José María Martínez, nos indica de que estos acontecimientos son parte de la soberanía de Dios, que es parte de un propósito. ¿Ya? La revelación de Dios se va dando parte de un propósito en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, ¿qué quería que fuera el Señor? Ejemplo para las demás naciones. ¿Y lo fue? No lo fue. No lo fue. Es lo mismo que ocurre con la naturaleza. La naturaleza el Señor la dio a nosotros para que la cuidáramos, para que la trabajásemos y para que viviéramos de ella. ¿Y ha ocurrido? No ha ocurrido tampoco. Entonces todo parte de esta revelación de Dios y es parte de lo que nosotros le llamamos la voluntad permisiva de Dios. Dios permite ciertas cosas para enseñarnos a nosotros que sin Él vamos a ir a la destrucción. Las consecuencias de la constante que lo vimos, ¿cierto? Pecado, juicio, redención. Está presente hasta el día de hoy ese concepto, hasta el día de hoy. Eso lo vimos.
Pautas para la interpretación del Antiguo Testamento. Las pautas de la interpretación, hay ciertas pautas de la interpretación del Antiguo Testamento. Lo que dice el autor aquí es que lo que da cohesión a ambos testamentos es más que nada el testimonio de la actuación de Dios en relación con los hombres en la historia del mundo. Es una relación de la confesión de fe que el Dios en que obra en la historia del Antiguo Testamento no es otro que el Dios trino del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios en relación y en función con la confesión de fe del hombre. Fe desde el punto de vista de lo que hablamos delante, de que es la respuesta del ser humano a la palabra de Dios, a la revelación de Dios. Por lo tanto, es evidente que el grado de conocimiento, los matices, los modos de expresar la fe o la revelación progresiva de Dios varía grandemente, varía. Hay una variación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No son iguales. No son iguales el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso nosotros debemos tenerlo claro. No son iguales. Pero sí hay un hilo conductor y hay una relación, una cohesión. Y esa cohesión es la que Dios se revela al hombre en los dos testamentos. Por ejemplo, ninguna alteración esencial se advierte en lo que concierne a Dios y a sus atributos, la naturaleza pecaminosa y la condición del hombre, la gracia de Dios hacia una humanidad caída, a la necesidad que el pecado sea expiado, a la naturaleza y función de la fe, a la gloria del Mesías, a las perspectivas del reino. Eso es inalterable entre ambos. ¿Qué trato de decir en resumen de la relación entre el Antiguo y el Nuevo? Es que a pesar de la diversidad hay una unidad entre el Antiguo y el Nuevo. Y la unidad o la cohesión entre ambos la da el Dios revelado en la obra y en la historia del Antiguo Testamento, actuando como el mismo Dios trino del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿cierto? Según Deuteronomio 6:4 decía, uno es. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento encontramos, sí, uno es, pero en tres. Revelación progresiva. La relación entonces entre el Antiguo y el Nuevo Testamento la da la cohesión de estas dos grandes porciones de Escritura. Discernimiento de elementos continuos y discontinuos. Hay elementos continuos que pasan del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y hay elementos que son discontinuos, es decir, ya no siguen en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y aquí hay que tener cierta precaución. Elementos continuos y discontinuos. La revelación, como hemos dicho durante toda la clase, es continua. Dios se va revelando continuamente en la historia. No es que un día para otro Dios reveló todo, sino que se va dando a través de los años. La ley está presente en el Antiguo Testamento y también está presente en el Nuevo Testamento. La ley nunca ha acabado, la ley sigue presente. Simplemente está reinterpretada, hay una relectura que Jesús sobre todo le da a la ley. Pero esa sigue presente, ese elemento está presente en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. El concepto de pecado está presente en el Antiguo Testamento, está presente en el Nuevo Testamento y está presente hoy día con nosotros. El pecado nunca se ha ido, sigue estando aquí, presente, siempre está presente. Por lo tanto, si hay pecado, también hay redención. Así como el pecado está presente, la redención también está continua, sigue presente. La ley, Jesús le da una relectura. ¿Dónde aparece principalmente esta relectura de la ley? En Mateo 5, en el Sermón del Monte.
donde Jesús hace una relectura de la ley. Pero no es que aliviane la ley, sino que la aumenta, la enraiza, va a la raíz de la ley. No está diciendo, ya chiquillo, no se preocupe, si aquí pasa esto, no va a pasar nada. Total, estoy yo. No dice eso Jesús. Lo que está diciendo es enraizar la ley. ¿Por qué fue dictada? ¿Por qué fue hecha la ley? Por lo tanto, según los teólogos del Antiguo Testamento y sobre todo judíos, dice que la ley también es parte de la gracia de Dios. También es parte de su gracia que Él nos haya proporcionado la ley. Porque a través de la ley yo puedo mirarme al espejo, que es la ley, y puedo darme cuenta de mis pecados, de mis errores. Porque sin ley no hay pecado. La ley es la que me enrostra mi error. Por lo tanto, también es parte de la gracia de Dios en entregarme la ley. Y Jesús va a la raíz de la ley. ¿Y antes de la ley cómo se podría? Era textual, literal. Es decir, la ley me decía, tradición, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. ¿Cierto? Si yo lo mato a usted, yo debo morir. ¿Correcto? ¿Cuál es el pecado? La muerte, ¿cierto? Yo lo mato a usted. Estoy incurriendo en un pecado. Pero Jesús va más allá, dice, no. Si tú te enojas con tu hermano, ya estás. Es decir, cuando ya tu corazón lo mató en el pensamiento, ya ese origen de pecado. No cuando el hecho es consumado, sino cuando se piensa, cuando se origina en el interior de las personas. Ahí comienza la ley, no cuando el hecho ya es consumado. No hay problema si yo no me voy con la mujer de mi hermano. Pero Jesús dice, no, cuando tú ya la miraste con otro ojo que no correspondía, ya, es decir, se va a la raíz del tema, no al hecho consumado. Porque cualquier otro decía, no, yo puedo tener deseos con la hermana, puedo tener deseos con el hermano, mientras no lo consuma carnalmente, estoy impeque, no tengo problema. Pero Jesús dice, no, si ya lo pensaste, por lo tanto es una relectura de la ley. Y se piensa que Jesús como que la vino a alivianar, pero la verdad es que la vino a enraizar. Y el origen de la ley es el amor a Dios y al prójimo. Y siempre yo a los chiquillos de la escuela dominical de mi iglesia les digo este ejemplo. Cuando uno va conduciendo en un auto y hay un semáforo en rojo, ¿por qué para usted? Entonces ellos me dicen, para que no nos saquen un parte. Correcto, para que no nos saquen un parte, por eso que paramos en rojo. Jesús dice, no, usted debe parar no para que no le saquen un parte, sino para que no choque, ni dañe a su hermano, ni se dañe a usted. Que es diferente el motivo. La ley es eso. No por consecuencia que me vaya a pasar algo, sino un castigo divino, sino por amor a mí y a mi prójimo. Es lo que yo debo hacer. Es la reinterpretación que Jesús le da en el Sermón del Monte a la ley. Por lo tanto, la ley está presente y es un elemento continuo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No hay discontinuidad. El famoso versículo de Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. La palabra fin no tiene que ver con finalidad, con término, sino la palabra griega telos, la palabra griega significa propósito, finalidad. La ley, ¿sí?, me lleva a Cristo, me debe llevar, y el propósito de la ley es llevarme a Cristo, porque la ley no la puedo cumplir, pero por lo tanto, si yo me voy a Cristo, la puedo cumplir. No porque yo pueda, sino porque Él me redimió constante nuevamente. ¿Ya? Antes de la ley,
número que estaríamos antes de la ley. Antes de la ley hay un periodo oral, simplemente de la ley, periodo oral, prehistórico, que lo vamos a ver un ratito más, ¿ya? La ley aparece en el Éxodo, en el Sinaí, en el pacto del Sinaí. Ahí hay un pacto. Pero lo vamos a ver más adelante. Sí, sí, lo vamos a ver más adelante. Telos, ¿sí? La palabra griega telos significa propósito, finalidad, no término. Con este fin. Yo estoy ahorrando todos los meses a fin o con el fin de comprarme una casa. La palabra fin está usándose como sinónimo de propósito. ¿Sí? Entonces ese versículo me dice que el fin de la ley, el propósito de la ley es Cristo. No está diciendo que Cristo terminó la ley, sino que me lleva a Cristo. ¿Ya? Cuando Jesús dice yo no vine a abrogar la ley sino a cumplirla, Es lo mismo. está haciendo referencia a eso. Está haciendo sí, Él la vino a cumplir, no la vino a abrogar, no la vino a terminar. No la vino a hacer. Hay que tener mucho cuidado con esto porque hay iglesias que predican todo lo contrario. Y no es teología wesleyana, eso no es teología wesleyana. ¿Ya? Esa teología no es wesleyana. Que vivimos en la gracia de Dios o que vivimos en la gracia de Jesús, por lo tanto usted puede hacer lo que quiera. Jesús ya pagó los pecados. Sí, ¿ya? Y eso se predica. Eso se predica, por lo tanto, cuidado con a la hora de interpretar. El elemento continuo ley está presente hasta el día de hoy. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo. ¿Hay elementos discontinuos? Sí, hay elementos discontinuos. Hay elementos que se acabaron. Por ejemplo, el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico ya no existe, ya no está. Según 1 de Pedro 2:9, ¿quiénes somos el pueblo escogido? ¿Real sacerdocio? Somos nosotros. Por lo tanto, el sacerdocio arónico ya no está. ¿Los sacrificios de animales están? Tampoco están los sacrificios de animales. Eso se terminó en el Antiguo Testamento. Ahora, Cristo es el sumo sacrificio por cada uno de nosotros. Por lo tanto, hay elementos discontinuos que se acaban. Ese. Por lo tanto, encontramos en el Antiguo Testamento, que eso es importante señalar, un fondo cristocéntrico. Cristo es quien da cohesión a la totalidad de la revelación bíblica. Cristo es el hilo conductor. Hablamos delante de un hilo conductor, ¿verdad? A través de la historia de salvación. Por lo tanto, el hilo conductor y la historia de salvación está basada en Cristo. El Nuevo Testamento nos lleva a Cristo. Cristo mismo dice en los Evangelios que la ley y los profetas son los que lo mencionan a Él, dan cuenta de Él. Los profetas hablan de Él. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es también una obra que debe ser cristocéntrica. No puede haber una interpretación fuera de la obra salvífica de Dios a través de Cristo. El exégeta ha de interpretar el Antiguo Testamento como señalando a Cristo, es decir, como aquellas escrituras que hablan, que señalan que Jesús es el Cristo. Que eso lo vamos a ver en Nuevo Testamento 2, Juan. ¿Ya? Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Cómo el que vivía ahí en la población está en Nazaret? Sí, pues el de la casita, el que era hijo de José y María. Ah, ya, el hermano de Jacob. El mismo. ¿Quién es? Él es Dios. Él es Dios. ¿Estáis seguro? Seguro. Él es Dios. Así lo plantea Juan. Se lo estoy hablando en chileno, ¿sí? Está traducido al chilensis. Pero en otras palabras está diciendo eso. Jesús, el de Nazaret, es Dios. Para mí es Dios. Y después a través de la fe usted dirá, ¿sí o no? Si me pregunta a mí, sí. Para mí sí. Jesús es Dios. ¿Y para ustedes? Amén. Amén. Dice lo siguiente. Todo cuanto existe tuvo su origen en Dios. Dios es único soberano. Eso ya lo hemos ido tratando.
la creación de la tierra y la preparación de un escenario en el que Dios pondrá al hombre como corona de la creación. Dios, al ser humano, lo coloca como centro o como corona de su creación. A pesar que hoy día hay ideas teológicas que dicen que no, que el hombre es simplemente uno más de la creación, con otros atributos, como por ejemplo gobernar, producir y crear, o a partir de ciertos elementos de materias primas, crear otras cosas, que es parte también de lo que Dios colocó en el ser humano, que fue creado a su imagen y semejanza. Semejanza en el sentido del poder creativo del ser humano. El poder creativo del ser humano. Nosotros también podemos crear cosas a partir de otras cosas. Así nos narra entonces estas narraciones prehistóricas. El ser humano es resultado de un acto creador especial de Dios. También encontramos que existe básicamente una plena identidad física, psíquica y espiritual entre el hombre y la mujer. No hay diferencias ni psíquicas, ni físicas, ni de identidad entre un hombre y una mujer. Somos iguales, los hombres con las mujeres. Cuando se refiere a física, Parte de ¿Sí? ¿Nuestro cuerpo físico? la ley hoy día de identidad de género. Sí, nuestro órgano. ¿Qué nos diferencia de la mujer? Puede ser, sí. Depende. Depende. Porque si usted va a la WLF de Estados Unidos, no se va a encontrar con una mujer. Básicamente lo que dice la narración prehistórica en el Génesis, que el hombre y la mujer son uno. Son uno. Iguales. ¿Sí? Psíquicamente y psicológicamente la mujer y el hombre son iguales. No hay una inteligencia mayor el uno sobre el otro. Hermano, pero ahí donde dice una plena identidad física, o sea, estamos diciendo como Física, ahí habla también de una psíquica. igualdad, pero como de una igualdad, ¿cómo lo dice usted? ¿sí? Una igualdad en valor para el Señor, para Dios. Sí. Somos iguales. En identidad. En identidad, Sí. psíquica, inteligencia. No somos más valorados por Dios los hombres ni las mujeres. Somos todos iguales. Para todos somos todos iguales. Todos iguales. No hay diferencia. Narraciones históricas. Las narraciones históricas entonces comienzan desde el periodo patriarcal, desde el Génesis 11 también, pero empiezan desde las generaciones de Abraham. Según los teólogos, desde allí, desde las generaciones de Abraham, desde el 11, 20 más o menos, comienza entonces el periodo patriarcal. Esto lo vamos a pasar rápido porque ustedes saben de esto. Ustedes saben esto. Lo que narra así el Antiguo Testamento, según el texto de hermenéutica, es que estos personajes no son simbólicos. Es decir, son personas o seres humanos que sí existieron en la verdad. ¿Ya? En el caso de Job, por ejemplo, no es una narración que nos relate acerca de un personaje ficticio que vivió todo lo que vivió para podernos enseñar algo acerca de la soberanía de Dios. Sino lo que dice la narración histórica, según el texto, es que Job sí verdaderamente existió. Es un hecho histórico. Algunos le llaman que Job, el libro de Job, es un mito, una leyenda. ¿Sí? Pero lo que dice acá el autor de ese libro, que las personas no son símbolos, sino que son seres humanos reales. Una vez confirmada la historicidad de los relatos patriarcales, lo más importante desde el punto de vista hermenéutico es captar el significado de su contenido. Cada patriarca tiene un propósito de parte de Dios que nosotros debemos de conocerlo y aplicarlo.
Por lo tanto, los textos de las narraciones históricas no son textos con voluntad biográfica. Aquí no le estamos sabiendo la vida a Abraham ni a Moisés. Nunca el texto busca que usted sepa la vida de ellos. Lo que busca es que ellos sean un hecho histórico, que a partir de eso nosotros saquemos ejemplos y conclusiones para aplicarlo en nuestra vida. Esa relación con Dios es la que nos va a llevar a nosotros también a experimentar la misma relación que ellos tuvieron en nuestras vidas, en nuestras palabras. ¿Ya? Es lo que buscan las narraciones históricas. Del Éxodo a la entrada de Canaán, la salida de Israel de Egipto y su experiencia hasta el establecimiento de la tierra prometida constituyen los hechos capitales en la historia de la salvación. El Éxodo es el pasaje o es el libro que más se usa para poderlo llevar a la historia de la salvación. ¿Ya? Sobre todo el episodio donde nos relata acerca de las leyes que es entregada en el pacto sinaí. ¿Ya? En el pacto del Sinaí aparece, ¿cierto?, este pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese es el pacto. Y esto es lo que hay que hacer. El que lo cumple será bendecido. Y el que no lo cumple va a tener que ver las consecuencias. El Éxodo y los acontecimientos sucesivos se convierten en el núcleo de la confesión de fe de Israel. El hecho histórico de la salida del pueblo de Israel desde Egipto, el Éxodo, va a ser uno de los episodios claves y núcleo de la acción salvadora del Señor. Tanto así que en el Nuevo Testamento ese episodio es tomado por Jesús también como un episodio acerca del nuevo pacto que Él hace, ¿ya? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. La redención de los israelitas, no solo desde el punto de vista histórico, sino también por su significación religiosa. Este acontecimiento revestía una trascendencia singular. La redención del Señor, cuando Jehová Dios toma al pueblo de Israel y lo saca de Egipto, es un ejemplo que aparece incluso hasta el Nuevo Testamento. Por lo tanto, todos estos acontecimientos, lo que hablamos hace un rato, de las plagas, por ejemplo, que tenían un evento simbólico, porque cada plaga va en contra de una deidad egipcia, significa que Dios está en control de todo esto bajo la voluntad de Dios. Y esta instrucción era vital importancia en los inicios de Israel como nación. La Pascua, lo que estábamos hablando. La palabra hebrea para Pascua significa Pesaj. Pesaj, con J final. Pesaj. Pesaj. ¿Qué significa Pesaj? Pasar por alto, saltar. ¿Sí? Pesaj, entonces, pasar por alto. La Pascua, la celebración de la Pascua que empieza en Éxodo, ¿cierto? Que empieza en aquella noche en que el ángel de la muerte iba a venir sobre todas las casas y aquellas que no estuvieran pintadas, ¿cierto?, los dinteles con la sangre del cordero. El ángel de la muerte iba a llegar, iba a llevarse a uno de los primogénitos. Ese episodio acompaña al pueblo de Israel hasta los tiempos de Jesús. Jesús en la Santa Cena, ¿qué celebra? Pascua. Jesús no está celebrando la Santa Cena. ¿Ya? La Santa Cena es un acontecimiento de la iglesia. Pero Jesús no celebra Santa Cena. ¿Ya? Jesús no era wesleyano, lamentablemente. Jesús nace y muere como judío. Por lo tanto, lo que celebra con sus discípulos es la Pascua, el Pesaj, el acontecimiento histórico en que esa noche el pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, la Pascua también es un hecho narrativo del Antiguo Testamento.
al igual que el pacto sinaítico. La alianza establecida con los patriarcas seguía vigente para Dios. Israel no había sido librado de la esclavitud de Egipto para caer en la esclavitud de una ley opresora, sino que la ley, como hablamos hace un rato, fue dada para vivir de pleno la dignidad humana que correspondía a su nueva situación de pueblo libre. Ya no iba a ser un pueblo, sino una nación con leyes. Por lo tanto, la ley está hecha para que se viva en un plano de dignidad. Avanzamos entonces por las narraciones y nos encontramos con el tabernáculo. Básicamente el tabernáculo simboliza la presencia de Yahvé en medio del pueblo. Y eso ha sido incluso en los tiempos en que se construye el templo. El templo o el tabernáculo tiene que ver con que la presencia de Dios o de Yahvé estaba en medio del pueblo. De ahí que el pueblo se asustara o recriminara o buscara incesantemente el hecho de encontrar el arca o el tabernáculo, construirlo, o el templo destruido, significaba que Dios no estaba con ellos. Imagínense que el tabernáculo significa que efectivamente el pueblo iba en medio de ellos, y a donde ellos llegaban a acampar en esta peregrinación por el desierto de 40 años, el tabernáculo iba con ellos y lo armaban entonces para simbolizar que Dios estaba con ellos. ¿Ya? Esto después, como les estoy contando, deriva en la construcción del templo, que el templo también significa que Dios estaba en medio de ellos. ¿Qué pasa cuando el templo se destruye? Dios ya no estaba con ellos. De ahí empiezan los lamentos del pueblo de Israel. La conquista de Canaán. La conquista de Canaán, también tras largos años de peregrinación de Israel, se instala en Palestina como una promesa cumplida por parte del Señor. Pero no era la fuerza de Israel quien conquistó la tierra prometida, sino que el Antiguo Testamento señala en todo momento de que Dios interviene en la actitud del pueblo de Israel para hacer que gane las batallas y se introduzcan en la tierra prometida. Israel no ganó ninguna batalla. Dios las ganó por ellos. Dios las ganó. ¿Ya? Y es la teología que se da en el Antiguo Testamento acerca de la conquista de Canaán. En el texto citado de Deuteronomio 9:5 hallamos la clave para aclarar una de las cuestiones que más han preocupado a muchos lectores de la Biblia: el exterminio. ¿Qué pasó con la gente que vivía en la tierra prometida? Fue exterminada, parcialmente, pero fue exterminada. A primera vista nos plantea un problema de tipo moral, lo que hablaba ¿cierto? Nuestro hermano hace un rato. ¿Qué pasa con esta gente que vivía en la tierra prometida? Niños, jóvenes, que también fueron masacrados por el pueblo de Israel, guiados por Dios, para conquistar esta tierra. Deuteronomio 9:5 dice algo al respecto. Dice que el pueblo de Israel iba a ser el brazo militar de Jehová, que iba a ser el instrumento para justiciar a esta gente que vivía en el paganismo. Por lo tanto, el pueblo de Israel se transformó en el brazo militar de Dios para justiciar a esta gente que vivía en tiempos paganos en la tierra prometida. Ahí aparece en Deuteronomio 9:5.
Entonces el pueblo de Israel entra a esta tierra que fluye leche y miel, pero estaba ocupada. Y las conquistas militares tenían que ganárselas, ¿sí? A través de las conquistas militares. La monarquía israelita, esto ocurre después de que ya está asentado el pueblo de Israel en la tierra prometida, pero esto es un aspecto importante a saber y entender. El pueblo de Israel nunca terminó de expulsar a los habitantes de la tierra prometida. Nunca. Siempre quedó gente viviendo de pueblos extranjeros en la tierra prometida. Nunca hizo el trabajo de expulsarlos al 100%. Siempre quedaron remanentes de estos pueblos. Por lo tanto, ese remanente de estos pueblos fueron contaminando con sus creencias y con sus deidades al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel era más proclive a ver lo lindo que ellos lo hacían versus lo que Dios le estaba ofreciendo o entregando. De ahí que empieza este declinar espiritual y moralmente que se ve sobre todo en los libros de Jueces. ¿Por qué no voy para atrás? Ahí. Jueces. Entonces Jueces, por ejemplo, comienza de esa forma. Desaparecida la generación de Josué, que ocupa la tierra, otra generación que no conocía a Yahvé, ni la obra que él había hecho por Israel, toma posesión de la tierra prometida y empieza a caer o a sucumbir frente a las influencias paganas de Baal y Astarot. Dioses Baales. Por lo tanto, se debilitan las creencias, hay humillaciones, hay sometimiento al pueblo de Israel por estos pueblos y nace, ¿cierto?, de esta experiencia un juez carismático que era influenciado por el Espíritu de Dios para poder tomar la liberación del pueblo. Y encontramos esta constante en todo el libro de Jueces. Entre paréntesis, ¿cuántos jueces son? ¿Quién da más? ¿Cuántos jueces son? ¿12? 12. Cargado de 15. ¿Cargados los 15? Pero ¿Más de 10? Menos de 20. menos de 20. Menos de 20. Pero en todos los jueces ocurre esta constante. El pueblo es sometido, ora al Señor, Dios levanta a un personaje carismático, a un juez, toma este juez el poder de Dios para liberar al pueblo de esta opresión y viven años de gratitud, de abundancia. Nuevamente el pueblo cae en opresión, cae en pecado, nuevamente ora al Señor, levanta a otro juez, ocurre lo mismo y viven años nuevamente de paz. Y nuevamente vuelve a caer. Eso ocurre en todo el libro de Jueces. En todos los jueces ocurre lo mismo. Es la constante. Pecado, juicio, redención. Por lo tanto, el libro de Jueces es eso básicamente. Pero una vez entrado a la monarquía, vamos a encontrar entonces algunos atributos que el rey debe tener. Maestro. No me diga maestro. Maestro. ¿Cuántos consideran? ¿12? ¿12? Pues le pregunté a ustedes porque se me olvidó. Sinceramente. ¿12? Yo creo que son 12. Sería para la casa. Estaría para la casa entonces. Por eso yo creo que son 12. Por lo tanto, la instauración de la monarquía puede que haya entrado en los planes de Dios. Pero Dios también se lo hace saber a Samuel. No te han desechado a ti, sino a mí. Eso se lo dice Dios a Samuel, ¿verdad? Por lo tanto, la instauración de la monarquía puede que esté en los planes de Dios. Pero no era la verdad la voluntad completa de Dios.
14. Gracias, hermano. El rey entonces debía cumplir esta cualidad. Primero debía ser un siervo de Dios, un siervo de Jehová. El rey de Israel no es un ser mitológico, como por ejemplo los faraones en Egipto, que se pensaba que ellos eran dioses. Faraón tenía, ¿cierto?, la cualidad dada por el pueblo, por su pueblo, de que él era considerado un dios. Pero el rey de Israel no era considerado un dios, sino era considerado un siervo de Dios. Debía ser pastor de su pueblo, es decir, guiar a su pueblo. El Espíritu de Dios había de manifestarse también en la experiencia del rey. Tenía que tener un factor carismático. Cuando hablamos de carismático significa que los atributos de Dios a través de los dones espirituales debían estar dentro del rey. Que bien lo cumplía, por ejemplo, David. ¿Ya? Dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Vaya título. Ojalá que cuando me muera me puedan colocar ahí, ¿cierto?, como el epitafio, Eladio, conforme al corazón de Dios. Yo me voy contento para otro lado. ¿A quién no le gustaría? Pero igual cometió errores. ¿Sí? Por lo tanto, igual tenía limitaciones, igual cometió errores, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Pecado, juicio, redención. Las narraciones del Antiguo Testamento se cierran entonces con el libro de Crónicas, Esdras y Nehemías, y son un producto de la situación post-exílica. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel sale de la tierra prometida hacia Babilonia, ¿cierto?, en el exilio, también es un hecho histórico, real. Hubo exilio allí. Salieron, fueron conducidos a la tierra prometida. Pero según una profecía de Jeremías, decía que allá, en el cautiverio, Dios los iba a restaurar. Allá en el cautiverio, no quedándose en Jerusalén, sino en el cautiverio. Y las narraciones terminan justamente con estos hechos históricos en Crónicas, Esdras y Nehemías. Y para finalizar la clase, vamos a ver los textos proféticos. Vamos a los textos proféticos. Por su extensión y lo significativo del contenido de los textos proféticos en el Antiguo Testamento, debemos decir que exigen un estudio mucho más acabado, ya que nos permita, por ejemplo, interpretarlo con un mínimo de objetividad. Aquí vamos a hacer una pincelada simplemente de lo que significan los textos proféticos, porque para poder estudiarlos en su cuantía, por lo menos un semestre significa. Así que vamos a ver una pincelada básicamente qué significan los textos proféticos y cómo están determinados en el Antiguo Testamento. El lenguaje, por ejemplo, que ocupan los profetas puede ser figurado. Eso lo vimos en la clase pasada y en las clases de las diapositivas que le subí, ¿cierto? Un lenguaje figurado que significa o que le da una significación a la palabra contraria a lo que es. La figura de un símbolo, por ejemplo. Ya no deja de ser símbolo, sino que le da la connotación, lo que simboliza, lo que representa. ¿Ya? Y hay muchas figuras simbólicas en las profecías. ¿Ya? Por lo tanto, se le puede originar dificultades a la hora de hacer una exégesis, una hermenéutica. Cualquier intento de discutir sobre la profecía sin una cabal comprensión del movimiento profético en Israel es abrir las puertas, justamente como dice ahí, para el subjetivismo. Usted le puede interpretar como quiera a la profecía bíblica, si es que no se tiene en cuenta en qué momento se dio la profecía y para quién iba dada y qué busca el profeta a través de la profecía. Entregar al pueblo de Israel. Por lo tanto, la profecía va acompañada en el Antiguo Testamento por un hecho histórico que también es parte de la revelación de Dios que le da a su pueblo Israel. Naturaleza y lugar del profetismo en Israel. La palabra usual en el Antiguo Testamento para designar al profeta es
Navi. 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 Eso es hebreo, ¿ah? Navi. Hebreo. Que significa, ¿cierto?, llamar o proclamar. Navi. Es decir, el profeta es el que llama, el que proclama. Es el que proclama, es el portavoz de un llamado. En Oseas después aparece la palabra vidente. Ya básicamente para aquellos profetas que son capacitados para revelar hechos secretos, cosas que están ocultas y que Dios las revela. Pueden ser hechos del pasado, pueden ser hechos del presente o pueden ser hechos del futuro, porque Dios los conoce y los revela a sus siervos los profetas, como dice allí en Amós. Por lo tanto, también en Oseas 9 nos dice que se empezó a llamar desde aquella época vidente. Vidente o profeta o navi, sinónimo, dice allí. ¿Ya? Primera de Samuel 9:9 dice entonces que llegaron a ser prácticamente sinónimos vidente o profetas. Entonces el profeta de Israel no tiene que ver con el estilo de adivinación de otros pueblos, otras costumbres. El profeta no adivina lo que viene. El profeta habla lo que Dios le revela. Por lo tanto, el profeta en el Antiguo Testamento no es aquel que elabora una teología que nace desde el interior. La profecía viene desde arriba, no nace de aquí adentro, viene de arriba, es una revelación. Yo no la hago en mi interior como profeta, sino que viene desde una revelación divina. Por eso que así dice en algunas partes, algunos textos, aparece la palabra, así ha dicho Jehová. No es que lo esté diciendo al profeta, no es que a él le pareció que a lo mejor estaba mala la cosa y tenía que hablarlo, no. Lo que el profeta escribe es una revelación inspirada por Dios. En cuanto al modo en que los profetas israelitas recibían las comunicaciones divinas, no es mucho lo que el Antiguo Testamento nos puede aportar, pero en algunos casos, por ejemplo, se pueden ver a través de manifestaciones en sueños, visiones, o la percepción clarísima de que es palabra de Yahvé que venía al profeta. Así ha dicho el Señor. Siempre se van a encontrar, ¿cierto?, cuando empieza un oráculo profético, ¿cierto? Así dice el Señor. No lo está diciendo el profeta Jeremías. ¿Qué lo está diciendo? El Señor a través del profeta Jeremías. Por lo tanto, no es una reflexión teológica del profeta, sino que es algo que viene inspirado por Dios. Y vamos a estudiar 3 clases de profetismo que aparecen en el Antiguo Testamento. El primero, profetismo extático, que tiene que ver con un profetismo del éxtasis, un estado de trance, le llaman allí, donde el profeta es inducido a través de los cantos o a través de la música, una revelación de Dios para hablarla al pueblo. Esto se puede ver, por ejemplo, en el episodio de Elías con los profetas Baales. ¿Ya? Es un profetismo extático que viene desde la éxtasis, de la comunión del espíritu humano con el espíritu divino. Sería el mismo ejemplo de Eliseo cuando llama al cantor para que le cante. También, ¿sí? Porque Eliseo también está dentro de ese mismo tipo, extático. Elías, Eliseo, ¿ya? Incluso Samuel. Claro, porque es el único profeta que invoca la música. Correcto. Para que esos son los primeros episodios del movimiento profético. En algunos pasajes incluso aparece Saúl
danzando y profetizando en medio de los profetas. Y otros dicen, Saúl en medio de los profetas, porque también está siendo invadido por este movimiento extático. Tiene que ver con la éxtasis, que nosotros en la iglesia wesleyana nosotros la vivimos, día tras día. ¿O no? Claro, nuestros profetas son extáticos. Nuestros profetas se mueven a través del éxtasis del Espíritu Santo. Eso todo lo tenemos claro, ¿verdad? No, es extático, con X, ¿cierto? De éxtasis. Ahora, que otros sean estáticos, es algo. Que los profetas estén así, ahí Que los profetas estén estáticos, es algo. Pero ahí no lo veo. Dice que no hay por qué admitir que factores ambientales como la música podían favorecer a la capacidad receptiva del profeta para captar el mensaje divino. Pero la actuación profética era carismática, no ritual. Insisto en el tema carismático. Carismático tiene que ver con los dones del Espíritu Santo que Dios revela y que entrega a sus hijos. Y dentro de los dones del Espíritu Santo está también la revelación profética. ¿Ya? Por lo tanto, el profeta en el movimiento extático está movilizado con este acontecimiento. Ellos le llaman de carácter psíquico. El libro lo dice. La persona que hizo el libro claramente no tiene costumbres wesleyanas. Nosotros sabemos que es la presencia del Espíritu Santo que mueve a la persona en forma de éxtasis, ¿sí? Y que le impulsa a viva voz, a gritar aleluya, a alabar al Señor, y a través de la música y del vaivén de las oraciones es capaz de recibir una revelación divina. ¿Ya? Revelación divina. Y yo insisto en este tema porque los profetas del Antiguo Testamento trabajan en base a revelación divina. No lo que el profeta pensó que estaba haciendo mal el pueblo, sino lo que Dios le dijo al profeta que debía de hacer. Ahora, si ocurre eso hoy día, hacemos todo. Ahí yo no me meto, ese es un tema para el profeta, pero no es por el tema para nosotros. En esta clasificación estaría lo que nosotros llamamos como la glosolalia. Correcto, está la glosolalia como parte de la revelación de Dios, pero Pablo lo menciona así como la glosolalia es la capacidad de hablar en lengua, ¿sí? De hablar en lengua. Pero dices, sí, pero se edifica el que habla, ¿no? Claro, si no hubiera un externo. ¿Sí? Se edifica el que habla. Pero ¿se edifica la iglesia con la glosolalia? No. No, a menos que alguien Interprete. interprete. Si no, no sirve. Correcto. Las comunidades proféticas. Las comunidades proféticas entonces nacen a partir de este movimiento extático, pero se empiezan a contar también de Samuel, Elías y Eliseo. Hay comunidades de profetas, hay escuelas proféticas. ¿Ya? Samuel, Elías y Eliseo son capaces de crear escuelas proféticas, grupos que formaban, ¿cierto? Formaban estos grupos, esta conglomeración de profetas para llevar adelante el mensaje del Señor y que eran parte también del rito o del ritual del templo. Básicamente dice que aquí no aparecen distinguirse estos grupos por la práctica de un profetito extático, sino más bien por la realización de milagros. Eliseo nosotros lo encontramos haciendo milagros. ¿Sí? Eliseo hace milagros. ¿Sí? Pero lo básico de los milagros, fíjese que en el movimiento profético se da, y después se da incluso en Jesucristo. No es lo principal el milagro, sino el anuncio que acompaña el milagro. En los profetas es el anuncio del profeta que va de la mano con el milagro. Y en el Nuevo Testamento, a través de Jesús, es el anuncio de las buenas nuevas que van acompañando el milagro. ¿Ya? Jesús no vino a hacer milagros. Jesús vino a entregar las buenas nuevas. Y por consecuencia de esa noticia ocurren los milagros. ¿Sí?
Profetismo institucionalizado. Aquí hay varios profetas que aparecen institucionalizados. Es decir, aquel profeta que estaba al lado del rey. Y que usted lo encuentra en narraciones proféticas que estaban al lado del rey. Por ejemplo, Natán. ¿Quién es que le enrostra el pecado al rey David? Estaba al lado del rey. ¿Sí? Encontramos, por ejemplo, a Gad, a Natán, a Emán, que están en esos versículos bíblicos que hablan de este profetismo institucionalizado, que tiene que ver también, a diferencia, con los profetas cúlticos, que los profetas que estaban dedicados solamente a la alabanza y a la adoración a Dios en el culto, en el templo, que también habían. ¿Ya? Ahí encontramos el caso de Jaasiel, que vino el Espíritu de Yahvé en medio de la asamblea para poner en sus labios un mensaje de aliento. 2 de Crónicas 2.14. 20.14. Entonces encontramos que efectivamente hay profetas institucionalizados que están básicamente al lado del rey y profetas de culto que estaban también parte del culto consagrado al Señor en el templo. Y por último, llegamos al profetismo clásico. ¿Por qué se llama profetismo clásico? Porque son los profetas que pusieron por escrito las profecías. Cuando hablamos de profetismo clásico, hablamos de los profetas que tienen literatura. Que escribieron, ¿sí? O que se les recopilaron sus escritos, sus profecías. A lo mejor el profeta no escribió, pero si alguien escribió la profecía y después la puso en una recopilación de escritos. Entonces, todos esos profetas que aquellas profecías fueron escritas y que son parte del Antiguo Testamento, nosotros les vamos a denominar profetismo clásico. Son aquellos que escribieron. ¿Ya? Esto se da, por ejemplo, en los siglos VIII hasta el octavo al cuarto antes de Cristo. Recuerde que la cuenta va regresiva en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Hasta el año 0 con Jesús. Desde Amós a Malaquías. Su ministerio no surge de una asociación de un grupo de un cargo oficial, es un resultado directo del llamamiento de Dios. Esta vocación alimentada por la palabra divina dará sentido incomparable de visión a la vida del Nabi. Pero la misión solo podrá cumplirse en total sumisión al Dios que ha llamado. Un ejemplo clásico de este llamado profético es Amós. Amós no era un profeta cúltico, no era un profeta institucionalizado, ni tampoco un profeta extático. Y de hecho lo dijo. Era boyero, ¿cierto? Boyero, que recogía higos. Y de ahí es tomado por el Señor para que fuera y lleve un mensaje al rey. ¿Ya? Es un llamado que Dios le hace a Amós para que pueda cumplir la voluntad de él y la revelación que él le da para que lo pueda llevar delante del rey. Es un ejemplo clásico del profetismo clásico. Elementos de la predicación profética. La autoridad y la fuerza de la palabra de Dios. Ay de mí si no lo hago. Me sedujiste, oh Señor. ¿Qué lo dice eso? Jeremías, ¿verdad? Me sedujiste, oh Señor. Fuiste más grande que mí. Es un llamado que no se puede resistir. Tengo que hacerlo. Porque hay algo que arde en mi interior. Tengo que hablar. Tengo que proclamar. Ay de mí si no lo hago. Me parece que es uno de los profetas. Era. No, ya no es el mismo oficial de los profetas. Mire lo que encontramos aquí.
encontramos aquí? La denuncia del pecado. Denuncia de pecado. ¿Qué viene acompañada? ¿Y qué termina? En la misma constante. Los profetas ocurren la misma constante. Hay denuncia de pecado, el pueblo se corrompió, el pueblo fue tras dioses ajenos, el pueblo está invalidando el pacto del Sinaí, estoy denunciando el pecado. Proclamación del juicio. Si no lo hacen, van a ver las consecuencias. Pero siempre hay un anuncio de salvación. Por lo tanto, cuando el profeta habla, dice que anuncia y denuncia. El profeta anuncia y denuncia. Anuncia lo malo, anuncia las buenas nuevas, la salvación de Dios, pero también denuncia los errores y el pecado del pueblo. Anuncia y denuncia. Y con esto terminamos la clase. Principios orientativos para la exégesis de textos proféticos. Tómese en consideración lo siguiente. El profeta quiso decir a sus contemporáneos: la profecía en el Antiguo Testamento está dedicada a aquellos que vivieron en el mismo tiempo en que fue hecha la profecía. ¿Ya? Cuando Jeremías habla de que desde el norte iba a venir la venganza del Señor, le está diciendo a sus contemporáneos que desde el norte, donde estaba Babilonia, Dios iba a utilizar a ese pueblo para justiciarlos, si no se arrepentían de su mal camino. ¿Para quién es el juicio? Para sus contemporáneos. ¿Ya? Téngase presente también la relación orgánica entre la historia y la revelación. Es decir, el acontecimiento histórico existe y vive porque es parte de la revelación de Dios, que también se da en el Antiguo Testamento. Cuando exista, debe distinguirse la perspectiva profética. Es decir, el anuncio de la profecía se da en un contexto profético. Se da en un contexto profético. ¿Ya? ¿Y qué busca el profeta? Recordarle al pueblo que están invalidando el pacto del Sinaí. Porque el pueblo invalidaba constantemente el pacto del Sinaí. Y Dios levanta profetas para anunciarles el error de invalidar el pacto. El pacto decía que no tenía que seguir a dioses ajenos. ¿Y el pueblo qué hacía? O sea, todo lo contrario. ¿Sí? Es como mi hija. No quiero que veas tele. ¿Y qué estás haciendo? Viendo. Es justo lo contrario de lo que se le pedía. Entonces tiene que salir un profeta y decirle: recuerde el pacto del Sinaí, porque si no lo respeta va a pasar esto. Y la profecía habla justamente de que se adelanta en el futuro y ve y vislumbra de que el juicio de Dios puede venir sobre el pueblo si se sigue invalidando el pacto. ¿Ya? Pecado, juicio, redención. En textos de carácter apocalíptico, que seguramente lo vamos a ver en detalle algún día, por ejemplo, Daniel, el profeta Daniel, el texto profético de Daniel, hay mucho apocalipsis ahí, mucha simbología apocalíptica, es un género literario el apocalipsis de Daniel, al igual que el apocalipsis de Juan. Debe prestarse especial atención a las peculiaridades de este género literario. Cuidado a la hora de interpretar, por ejemplo, las profecías de Daniel, porque es un
el género literario apocalíptico. ¿Ya? El género literario apocalíptico dice lo siguiente. Hay una historia en los años en que el pueblo, o yo individualmente, he pecado de tal forma que ya no tengo remedio. Ya no hay nada más que hacer conmigo, o en este caso el pueblo, porque todas las advertencias proféticas no las han tomado en consideración. Por lo tanto va a venir el día terrible del Señor, que va a intervenir directamente en la historia del ser humano. En la historia, en este caso, del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel por sí solo no puede remediarse. Por lo tanto, va a intervenir Dios mismo en la historia a través de eventos apocalípticos para poder redimir al pueblo. Pero antes de redimir al pueblo, tienen que pasar ciertos acontecimientos en que aquellos que han pecado tengan que sufrir por ese pecado. Así nos narra el Apocalipsis y así nos narra también Daniel en su Apocalipsis. ¿Ya? Por lo tanto, el género apocalíptico es de esa forma. ¿Ya? Dios interviene en la historia humana. Por lo tanto, es conveniente tener en cuenta el carácter recopilatorio de los libros proféticos. Hay libros proféticos que son desordenados, no llevan un orden cronológico. En Jeremías, por ejemplo, está hablando de una profecía que le habla al rey acerca de su relación con el faraón de Egipto, que ante los ojos de Dios es inaceptable, y después aparece Jeremías tomado prisionero en una cisterna. Entonces no es cronológico. ¿Ya? Los libros proféticos son recopilatorios, son recopilaciones de sus profecías. Debe determinarse entonces si una predicción es condicional o incondicional. A veces las predicciones se dan en el sentido de que si el pueblo cumple ciertas normas, el juicio de Dios se detiene. Y en otras, el pueblo de Dios no cumple y el juicio sigue adelante. ¿Hay un caso? Sí, hay un caso. Jonás. El caso del profeta Jonás. Fue con la profecía y la predicción es condicional. Si el pueblo se arrepiente, yo detengo juicio. Y a Jonás no le pareció. No le pareció. Sí. Entonces, ¿para qué me mandan a hacer esto si al final yo sé que tú eres misericordioso y me voy a perdonar igual? Y yo voy a quedar como mentiroso, dice. Pero hay una condición, y el pueblo acepta, Nínive, ¿cierto? Los ninivitas aceptan la condición, se arrepienten y no hay juicio. Sí, pero en el momento, como dicen sus contemporáneos, no. Por lo tanto puede ser condicional o incondicional.